¿Cómo están? No importa qué tan difícil sea la situación que estás enfrentando hoy. Dios puede cambiar por completo lo que estás viviendo. Los médicos pueden haberte dicho que ya no hay esperanza. Quizás tu cuenta de banco se encuentra vacía y los acreedores y los servicios están tocando a tu puerta. Puede ser que tengas problemas en tu familia o en tu trabajo. Tal vez tus problemas forman una pila tan grande que sientes que jamás podrás superarlos. Pero no dejes que el enemigo te engañe. Él nunca ha podido maquinar y tramar un problema que la fe en Dios no puede resolver. La gracia de la fe es un remedio eficaz contra los desmayos en los momentos difíciles. Sabiendo que Cristo resucitó y que su resurrección es una ferviente garantía y esperanza, alentará nuestras vidas en el día del sufrimiento y nos prepara por encima del miedo a la muerte. Te invito a que abras tu Biblia en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un gran tesoro en un contenedor humilde. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. El tesoro es la grandeza del Evangelio de Cristo y la gloria de Dios hecha evidente por medio del Espíritu Santo. Es la propia luz de Dios y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Este es el tesoro más grande de toda la creación. Cuando Pablo nos considera como vaso de barro, él no está siendo despectivo con el cuerpo o que lo considera como un simple recipiente del alma. Pablo simplemente compara el calor de lo que él eligió para poner su luz y su gloria. Cuando compara las dos, no es difícil de estar asombrado de que Dios ha puesto tan gran tesoro en vasos de barro. ¿Quién es digno de ser un contenedor de la luz y la gloria de Dios? La persona más inteligente no es lo suficientemente inteligente. La persona más pura no es lo suficientemente pura. Pero la persona más espiritual no es lo suficientemente espiritual. La persona más talentosa no es lo suficientemente talentosa. Todos solamente somos vasos de barro que tienen un gran tesoro inexplicable. Los contenedores de barro eran
comunes en cada hogar del antiguo mundo. No eran muy duraderos comparados con los vasos de metal, y eran inútiles y se rompían. El vidrio y el barro podía ser derretido y hacer de nuevo. Así eran baratos y poseían un valor ínfimo, muy pequeño. Dios eligió el poner su luz y gloria en los utensilios de todos los días, no en la porcelana fina. Por eso la palabra dice que nuestras vidas es como el barro en manos del alfarero, que nos hace a su voluntad, nos desarma y nos vuelve a hacer cuantas veces Él quisiera. Casi siempre somos atraídos a las cosas que tienen la mejor envoltura. Pero los mejores regalos tienen muy a menudo la envoltura menos común. Dios no vio la necesidad de empaquetar a Jesús en un paquete muy hermoso, cuando Él vino como un hombre sobre la tierra. Jesús no estaba avergonzado de vivir como un vaso de barro. Dios no está avergonzado de utilizar vasos de barro como usted y como yo. Que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios pone un tesoro tan grande en un vaso tan débil? Para que la grandeza del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Para que fuera evidente para todos los que tienen ojos para ver que la obra está siendo hecha por el poder de Dios y no por el poder del vaso. ¿Por qué Dios escogió utilizar vasos de barro poco confiables en lugar de vasos celestiales más seguros? Porque vasos perfectos son seguros para atraer la gloria para sí mismo. A cambio, los vasos de barro son peligrosos, pero dan la gloria sublime siempre a Dios. La historia de la Biblia dice que Gedeón, en Jueces capítulo 7, versículo 20, tuvo que romper las vasijas de barro, las ánforas de barro, para dejar brillar la luz y traer la victoria al pueblo de Dios. Eso es lo que Dios hace todos los días con nosotros. Aunque tengamos que pasar por problemas y dificultades, cuando Él rompe nuestros vasos de barro, nuestras vidas frágiles, dejamos ver, dejamos brillar la luz y el poder de lo que Dios tiene para esta tierra. En lo que falta de este capítulo, Pablo mostrará cómo Dios rompe sus vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La aflicción en el ministerio de Pablo trajo vida. En 2 de Corintios 4:8 podemos leer que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Los sufrimientos de los ministros de Cristo, así como sus predicaciones y las conversaciones, son para el bien de la iglesia y de la gloria de Dios. La perspectiva de la vida eterna y la felicidad son nuestros apoyos y nuestros consuelos a través del sufrimiento de nosotros como ministros. ¿Que estamos atribulados? Esto tiene la idea de perseguidos. Pablo era un hombre buscado, perseguido, debido a lo que él era para Jesús. En Hechos 23, 12 y 40 vemos que hombres conspiraron para no comer o beber hasta que hubieran asesinado a Pablo. Pablo sabía lo que era ser perseguido en su propia vida. Más no angustiado. El vivir como una persona perseguida, un hombre buscado, da por hecho un estrés terrible.
el cual era experimentado en cualquier momento del día. Pero Pablo no estaba angustiado. Él aún podía servir al Señor de una forma gloriosa. Atribuidos, en apuros, perseguidos, derribados. La vida de Pablo era difícil, y era difícil debido a su devoción apasionada hacia Cristo Jesús y su Evangelio. Pero mira el triunfo de Jesús en la vida de Pablo. No angustiado, no desesperado, no desamparado, no destruido. Pablo conocía el poder y la victoria de Jesús en su vida porque él estaba continuamente en situaciones en donde solo el poder y la victoria de Jesús podía llenar sus necesidades. Cuando hablamos de sufrimiento como estos en el día de hoy, lo que estamos atravesando por causa de la pandemia, sabemos que muchas empresas, muchas personas están atravesando por dificultades, por desesperación y por estrés. Es fácil pensar que solamente nos referimos a cosas espirituales, debido a que algunos de nosotros vivimos de una manera cómoda y no pasamos mucho por aflicciones. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que Pablo dijo acerca de la aflicción, él lo dijo como un hombre que probablemente sufrió más que tú y yo, o cualquiera que puedas conocer. Esto no era teoría para Pablo, sino experiencias reales de su vida. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, como cualquier cristiano, quería que la vida de Jesús fuera evidente en él. Pablo sabía que esto solamente podía suceder si él también llevaba en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Hay más aspectos de la grande obra de Dios en nuestras vidas que las que suceden únicamente por medio de las pruebas y aflicciones. Al escribir llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, Pablo quiso decir que él se sintió como si la muerte de Jesús estaba obrando espiritualmente dentro de él. Él está diciendo que la muerte de Jesús no fue simplemente un hecho histórico, también fue una realidad espiritual en su vida. En Filipenses 3:10, Pablo habla sobre la gloria de conocer a Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Muchos desean conocer el poder de la resurrección de Cristo, pero no quieren tener nada que ver con la participación de sus padecimientos o el ser semejante a su muerte. Sin embargo, hay ciertos aromas que Dios solamente puede liberar por medio de un vaso roto. Así que Pablo se regocijaba de conocer ambos, tanto el padecimiento como la gloria de Dios. Él sabía que ambos estaban conectados a su vida. Siempre estamos entregados a muerte. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo sabía que las riquezas espirituales que él trajo a los corintios cristianos venían en parte por medio del padecimiento como de muerte que él soportó en el ministerio. Dios hizo a Pablo más efectivo en el ministerio por medio de los padecimientos. Algunas veces pensamos que si alguien es verdaderamente espiritual o que es usado en verdad por Dios, ellos vivirán en un constante estado de victoria, lo cual significa que la vida siempre para ellos será fácil. El entender lo que Pablo escribió aquí no solamente nos dice que los siervos de Dios pueden experimentar padecimientos como de muerte, sino que Dios tiene un propósito glorioso al dejar que suceda así. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aquí está la ironía de los corintios cristianos, que despreciaban a Pablo debido a sus grandes padecimientos y debido a lo que pensaban que eran sus grandes vidas llenas de victoria. Ellos no veían que sus vidas de victoria eran solamente posibles porque Dios hizo de Pablo un siervo efectivo por medio de la aflicción.
Muchos buenos intérpretes piensan que esto es una ironía, porque se cree que a través de nuestras vidas cristianas lo obtenemos todo y que todo es felicidad y color de rosa. Pero no es cierto. Dios se glorifica a través de nuestros padecimientos. Por eso dice que dile al débil fuerte es. Y cuando más débil somos, tenemos que decirnos que basta la gracia de Dios, porque Él se glorifica y Él se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Su poder se glorifica y se manifiesta en medio de nuestras debilidades. La fe de Pablo en el Dios que da la vida. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Dijo el Señor que la fe es lo que vence al mundo. Primera de Juan 5:4, Juan 16:33. Puede hacer lo que quieran contra los creyentes, pero nosotros sabemos que uno está en lo cierto, y esto es solamente un testimonio más que el mundo está en el bando equivocado. Pablo está diciendo aquí lo mismo que experimentó el salmista en medio de sus profundas pruebas. Salmo 116:10 dice: creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. La expresión espíritu de fe viene a ser una actitud de fe. Aquí se usa la palabra espíritu en la misma manera como en 1 de Pedro 3:4, donde habla de un espíritu afable y apacible. Nada intimida a Dios. Simple y sencillamente, para Dios es igualmente fácil sanar a alguien de cáncer o dolor de cabeza. Le es igual de fácil comprarte una casa o pagarte el arriendo de un apartamento. Incluso en tiempos como estos, en lo que parece que todo el mundo está en problemas, Dios puede ayudarnos a salir triunfante. Él puede hacer por ti lo que hizo por los israelitas en el capítulo 10 del libro de Éxodo. Dice que cuando las tinieblas cubrieron Egipto, la nación donde vivían los israelitas, la oscuridad era tan densa que los egipcios no podían verse uno a otro. Ni siquiera podían moverse durante 3 días. Sin embargo, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Versículo 23. Piensa en eso. Si te atreves a creer, la palabra de Dios puede tener luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Puedes estar protegido en medio de un mundo peligroso. Puedes vivir sano en medio de un mundo enfermo. Puedes vivir en la prosperidad mientras el mundo se debate en la pobreza. Puedes vivir libre en medio de un mundo cautivo. Puedes estar protegido en medio de un mundo que está amenazado por un virus. Pero permíteme advertirte que no puedes hacerlo si andas arrastrando los pies en actitud de derrota. Si quieres caminar en esa clase de victoria constante, debes desarrollar un espíritu de fe y perseverar en ese espíritu, inclusive cuando el demonio te ponga bajo presión. La gente que tiene un espíritu de fe siempre recibe las bendiciones de Dios, aunque estén atravesando por pruebas y dificultades. Siempre salen adelante sobrenaturalmente. Me gusta esa clase de retos. ¿A ti no? A mí me gusta derrotar al enemigo en toda ocasión, y podemos hacerlo, gloria a Dios, si caminamos continuamente en el espíritu de fe. El apóstol Pablo nos da poderosa revelación sobre cómo cultivar ese espíritu. En 2 de Corintios capítulo 4 leemos atentamente lo que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito. Mira, pon atención. Teniendo el mismo espíritu de fe, pero conforme a lo que está escrito. Por eso es que es fundamental que tú y yo llenemos nuestros corazones de la palabra de Dios para que cuando venga la solicitud a través de la dificultad, tú puedas resolver y actuar conforme a la voluntad de Dios. Dice entonces, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las espirituales, son eternas. Versículos 13 y 18. Abre la ventana. Nuestras vidas, que como en cada mañana, que están en un ambiente difícil y oscuro, es necesario que la luz del día entre cuando tú abres la ventana. La palabra te está invitando que a través, si tu vida está en dificultades y en problemas, abras la ventana para que la luz de la gloria de Dios brille en tu vida y el poder se manifieste en medio de esa dificultad. El hecho principal y fundamental que estos versículos revelan es que el espíritu de fe cree. Pero, ¿qué es lo que cree? La palabra de Dios. Es más, la fe cree la palabra de Dios simplemente porque Dios la dijo. No importa si las circunstancias naturales parecen estar o no de acuerdo. Eso significa que si quieres mantener un espíritu de fe en el área de la sanidad, por ejemplo, debes empezar por tomar tu Biblia y averiguar lo que Dios dijo acerca de las sanidades. Entonces debes elegir aceptar que esa palabra es la verdad. No cierres tu corazón a ella diciendo, bueno, eso no es la forma como la enseñan en mi iglesia, o así no es como mi abuela me la enseñó. Solo di, la palabra dice que la sanidad me pertenece y yo lo creo. Entonces continúa depositando la palabra en tu corazón día tras día hasta que la fe crezca dentro de ti y tu cuerpo comience a alinearse conforme a esa palabra. Bueno, lo intenté en una ocasión y no me dio resultado. Me parece que tal vez no tengo tanta fe como tú. Claro que sí la tienes. La Biblia dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Como este versículo fue escrito a las personas nacidas de nuevo, puedes estar seguro que si tienes fe en tu interior, si ya le has pedido a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador, estas bendiciones son para ti también. Tal vez no estés actuando conforme a esa fe. Quizá no las estás declarando, hablándola y confesándola, pero está ahí. Y mientras más escuche la palabra de Dios, más crecerá y se desarrollará, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y hay otra versión que dice que la fe es o viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que oír la palabra de Dios con paciencia hasta que tu corazón y tu vida se llene de ella y pueda producir los efectos que Dios está esperando que produzcas en tu vida. ¿Por qué es tan importante que desarrolle tu fe? Porque la fe es lo que te conecta con las bendiciones de Dios. Es la fuerza que te da la certeza de esas bendiciones en tu vida. Hebreos 11:1. Y además de todo eso, le agrada a Dios. Versículo 6. La fe, porque sin fe no le podemos agradar a Dios. Los que le agradan a Dios es que los que mantienen la fe en sus vidas. La fe es la que penetra y entra en el ámbito espiritual. Se aferra a las promesas de Dios y da lugar al cumplimiento físico y tangible de esas promesas. Produce bendiciones espirituales. Si quieres traer milagros a tu vida, si quieres traer el milagro que necesitas o la sanidad para tu cuerpo, tienes que generar y producir la acción aquí en la tierra. Romanos 5:2 dice que por fe tenemos entrada a la gracia de Dios
Por lo tanto, si deseas la gracia de Dios para alcanzar la sanidad, debes aceptarla por fe. Si quieres la gracia de Dios para el nuevo nacimiento, debes aceptarla por fe. Si quieres la gracia de Dios en tus finanzas o en cualquier otro aspecto de tu vida, la tienes que alcanzar por medio de la fe. Me agrada pensar que cuando uno cree la palabra de Dios, abre la ventana de su vida para darle a Dios la oportunidad que se mueva y actúe en nosotros. Por extraño que parezca, eso molesta a ciertas personas porque no alcanzan a comprender por qué Dios necesita una oportunidad. Si ante todo Él es Dios, no puede hacerlo todo lo que Él quiera, desde luego que lo puede. Y Él quiere responder a nuestra fe. Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, porque los planes de Dios siempre son de bendición y no de maldición. Como ves, Dios no es como el enemigo. Él no trata de meterse en tu vida a la fuerza. Dios espera a que una vez que cree su palabra, le abras la puerta, le abras la ventana. Creemos y por eso hablamos. Eso es lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo que él y Sara iban a tener un bebé. Abraham simplemente le creyó a Dios por la veracidad de su palabra. En vista de las circunstancias, eso era todo un paso de fe. Después de todo, Abraham tenía 100 años de edad y Sara tenía 90. Y era estéril. La mayoría de la gente se hubiera sentido abrumada por esos problemas. Pero no fue así. Como Abraham, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Aunque en el ámbito natural era imposible que sucediera lo que Dios le había dicho que sucedería, de todos modos Abraham le creyó. El espíritu de fe hace eso, permanece firme en medio de las circunstancias, aunque sean muy difíciles, esas que parecen imposibles, y aunque pase lo que pase, tienes que creerle a Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Y luego la fe comienza a hablar y no solo dice cualquier cosa trivial y vacía, sino habla la palabra de Dios. Cuando el cáncer ataca, la fe no dice, me estoy muriendo de cáncer. La fe dice, por las llagas de Jesús yo soy sano, por lo tanto viviré y no moriré y declararé las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de tus obras. Dios, declararé las maravillas y las obras del Señor. Bueno, es que yo me siento a gusto con esa idea de andar confesando la palabra de Dios. Hay gente que se siente incómoda cuando otra persona dice, la Biblia dice, según la palabra dice, y eso incomoda a muchas personas. Yo creo que Dios actúa en silencio, dice que algunas personas. No, es necesario confesar y creer en nuestras vidas, porque por eso dice, oh alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Tenemos que reconocer y tenemos que obligar al alma que reconozca los deseos y la voluntad y las promesas de Dios. Nosotros mismos tenemos que convencernos, y una manera de convencernos las promesas de Dios es repitiéndolas y repitiéndolas cada momento y cada día hasta que nosotros seamos conscientes de que es una verdad que Dios desea para nosotros. Tal vez eso sea lo que te gusta, pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Es necesario que si tú le has creído a la palabra de Dios, también lo hables. Es necesario confesar. Si quieres cambiar tus circunstancias, debes tener fe en dos lugares, en tu corazón y en tu boca. Para que la fe se vuelva una realidad, debes ejercitarlas en dos lugares, en tu corazón y en tu boca. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham. Antes él se llamaba Abraham y se lo cambió por Abraham o Abraham.
Abraham significa padre de muchas naciones. De manera que cada vez que Abraham se presentaba y saludaba a alguien, después de que Dios había cambiado su nombre, en realidad estaba diciendo: hola, ¿cómo están? Soy el padre de muchas naciones. Quizás para mucha gente sonaba ridículo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Abraham todavía era un anciano sin hijo, casado con una anciana estéril. Estoy seguro de que ellos pensaron que Abraham estaba medio trastornado. Pero no lo estaba. Solamente estaba siguiendo el ejemplo de Dios mismo, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Al hablar en fe, Abraham estaba haciendo exactamente lo mismo que Dios había hecho cuando creó la tierra. Lea Génesis capítulo 1 y verá lo que te quiero decir. Ahí la Biblia nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Verso 2. Sin embargo, Dios miró a la oscuridad y dijo: vaya, sí que la tierra es un lugar muy oscuro. Y Él lo hubiera hecho. La tierra habría seguido, si no lo hubiera hecho, la tierra hubiera seguido siendo un lugar oscuro. Pero no, Dios cambió las circunstancias naturales al llamar las cosas que no son como si fuesen. Él miró la oscuridad y dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios habló por fe lo que Él quería que sucediera. Él está esperando que nosotros actuemos de la misma manera. Las cosas espirituales se vuelven materiales a través de la confesión de nuestra fe. Dios necesita nuestra fe para materializar las cosas que Dios ha hecho. La Biblia dice que Dios hizo en esos 6 días todas las cosas espirituales, pero se necesita de la confesión de cada creyente, se necesita de la fe de cada creyente para que se materialice esas cosas espirituales. Por eso, la conclusión de este mensaje va a ser de que poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las cosas espirituales, para que las cosas materiales sean hechas. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es un gran principio. La fe crea el testimonio. La fe se crea a través del testimonio de cada uno de nosotros. Pablo en verdad creía que Dios tenía un propósito en sus padecimientos como de muerte. Y en verdad creía que él vivió y experimentó la resurrección de vida de Jesús. Por lo tanto, él no titubeaba de hablar acerca de ello. Si tú no puedes decir nosotros también creemos, entonces no deberías hablar. Ese es un gran secreto de poder y éxito en el ministerio cristiano. Si tú no crees, cierra tu boca. Esa es una palabra para los ministros jóvenes. Si no creen, no hablen, quédense callados. A lo largo de todo el primer capítulo de Génesis, vemos a Dios creando con solo hablar su palabra. Con solo hablar su palabra, Dios creó todas las cosas. Una y otra vez dice: Dios dijo, Dios vio y era bueno. Nosotros también lo hacemos así cuando estamos viviendo por el espíritu de la fe. Hablamos la palabra de Dios, vemos el resultado y es bueno. Hay una cosa que debes entender. No es suficiente con solamente hablar y confesar la palabra de Dios un par de veces. A lo que yo me refiero es a ser constante y perseverante en hablar palabras de fe. Si te arrodillas orando, creo y recibo la provisión para mis necesidades financieras en el nombre de Jesús, luego te vas a cenar con algunos amigos y dices: estoy quebrado, no puedo encontrar trabajo, estoy a punto de perder mi casa, no sé qué voy a hacer. Hablando de esa manera no vas a llegar a ningún lugar. Lo que hablas continuamente es lo que determina sucediendo en tu vida. Si estás creyendo en fe que Dios suplirá tu finanza, debes habituarte a hablar de esa manera. De acuerdo con Deuteronomio 28, la pobreza es una maldición de la ley. Y Gálatas 3:13 dice que Jesús me redimió de esa maldición. Por lo tanto, estoy redimido de esa maldición de pobreza. Mis necesidades están
suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que te acuerdes de las facturas pendientes por pagar, declara pagadas en el nombre de Jesús. Declara que eres próspero, declara que estás libre de deuda. Imita a Abraham y por su espíritu de fe llama las cosas que no son como si fuesen. Mantén tus ojos en la palabra de Dios. Quizás ahora mismo estés pensando, ¿cómo me gustaría hacer eso? Yo quiero caminar y hablar por fe. El problema es que cada vez que veo el desorden en que vivo, me desanimo. Entonces deja de mirar ese desorden. En lugar de eso, enfoca tu atención en las promesas de Dios. Mantén su palabra frente a tus ojos y en tus oídos hasta que puedas ver con los ojos de tu espíritu que ya se cumple y se hace en realidad. Josué 1:8 y Salmos capítulo 1 del versículo 1 al 3. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo sabía esto, por lo tanto, él nunca se desesperaba en sus padecimientos. Cada prueba como de muerte solo era el preludio de la resurrección del poder de Dios. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Esta era la meta inminente del ministerio de Pablo. Su corazón estaba para servir a los corintios cristianos y a los cristianos de otras ciudades. El ministerio de Pablo también tenía una meta máxima, que la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Finalmente, Pablo estaba motivado por la gloria de Dios. Algunos olvidan que la meta inmediata y hacen castillos en el cielo de una manera súper espiritual. Otros olvidan la meta máxima y se enfocan en los hombres volviéndose orgullosos o desanimados. Necesitamos tener ambos en mente de la manera que Pablo lo hizo. ¿Por qué no desmayamos? Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por tanto, no desmayamos. Pablo empezó el capítulo 2 de Corintios, Pablo en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 1, declara que por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda de Corintios 4:1. Luego, en el capítulo 4, él describió todas las aflicciones como de muerte que tuvo que soportar en el ministerio. Es como si Pablo anticipara la pregunta: ¿cómo es que no desmayamos? Dice entonces, por tanto, es parte de la respuesta. Por tanto, es parte de la respuesta. Porque nos señala hacia lo que Pablo acaba de escribir. Pablo acabó de explicar que sus pruebas como de muerte hizo más efectivo el ministerio que la vida para los corintios cristianos. Sabiendo esto, él no desmayó en medio de las pruebas y aflicciones. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Otra razón por qué Pablo no desmayó es porque aunque todos sus padecimientos cobran una cuota a su hombre exterior, aún así el hombre interior está siendo renovado y bendecido. Es que cuando tenemos aflicciones se refleja aún en la cara, se refleja los sufrimientos, se reflejan en el rostro y Pablo reconoce que el cuerpo exterior se desgasta. Pero cuando tenemos ese espíritu de fe y cuando Dios obra de esa manera en nuestras vidas a través de su palabra, el hombre interior, aunque por fuera estemos canosos, arrugados, maluquitos, por dentro nos vamos rejuveneciendo como el águila y nos vamos fortaleciendo como el búfalo. El hombre exterior tiene la misma idea del vaso de barro: frágil, débil,
Segunda de Corintios 4:7. Y de carne mortal, Segunda de Corintios 4:11. El mensaje es el mismo. Por fuera estamos padeciendo y se nos está dando una golpiza, pero por dentro Dios está bendiciéndonos y renovándonos. La gloria venidera supera cualquiera de las dificultades de la actualidad. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Verso 18. Leve tribulación. Cuando Pablo escribe esta leve aflicción, nos podemos preguntar si en realidad él conocía las pruebas verdaderas. Algunos pueden pensar, bueno, Pablo, tu aflicción puede ser leve, pero la mía no lo es. Si tan solo supieras cómo sufro, porque es insoportable. Pablo no escribió como si tuviera la experiencia de un niño de jardín de niños acerca de la aflicción. Él tenía un título de grado. Él describió algunos de sus padecimientos con estos términos. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Azotes. Pablo padeció azotes, cárceles, apedreado, naufragio en alta mar, peligro de ladrones, peligro de mi nación. Los que más persiguieron a Pablo fueron sus propios hermanos. Peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros en el trabajo y la fatiga del trabajo, en muchos desvelos, peligros en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aquellos que únicamente son padecimientos físicos, pero Pablo dice que estos padecimientos son padecimientos externos. ¿Qué hay sobre las cargas espirituales que él soportó y los ataques espirituales que él tuvo que enfrentar? Esta rica teología del padecimiento fue forjada en el yunque de su propia experiencia de los padecimientos de Cristo. Si eso lo padeció Pablo, ¿cuánto habrá padecido nuestro Señor Jesucristo? Así que cuando Pablo escribe esta leve tribulación, podemos saber que Dios quiere decir esta leve tribulación son pasajeras. Lo que quiere decir es que todos los sufrimientos que tú estás pasando en este mundo son pasajeras comparados con lo que viene. Porque aún lo peor de ello, en medida de la eternidad, es momentánea. Cuando tú comparas los sufrimientos que estás atravesando con lo que ha de venir, con lo eterno, con las bendiciones eternas, esto es momentáneo, no es nada. Esta es parcialmente verdad, en el sentido de que la mayoría de nuestros problemas van y vienen, y esto también pasará. Estos problemas, estos padecimientos y esta cuarentena pasará. Estas angustias pasarán. Cualquier problema que estés atravesando pasarán. No hay males que duren 100 años y cuerpo que lo resista. También es verdad en el sentido de que aún una vida prolongada, dado el estándar de este mundo, no es nada en la escala de la eternidad. ¿Y cuánto es la edad promedio de las personas? 70, 80, a los sumos 90. Y los más robustos, dice la Biblia, que son 80. Pues no, hasta 100 años no son nada comparado con una vida eterna llena de bendición. No es nada con la escala de la eternidad. Aun si alguien pudiera vivir por más de 100 años y que sufriera cada día, dado la medida de la eternidad de esa aflicción, es solamente momentánea. Esta leve tribulación, ¿por qué nuestra tribulación es leve y no pesada? Debido a lo que Dios ha cumplido en nosotros por medio de nuestra tribulación, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria de Dios se manifiesta cada vez más, sacándote del problema y de la dificultad, y tienes que reconocer que la gloria es de Dios. Las escrituras son claras.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. La gloria está ligada al padecimiento y Dios cumplirá en nosotros una gloria mucho mayor que nuestra aflicción que hemos padecido aquí. La aflicción no es algo que deba de soportarse para poder alcanzar la gloria. Es el proceso que crea la gloria a través de los dolores de parto es que viene el nacimiento. Para que un niño pueda nacer, la mujer debe atravesar por dolores de parto. Así es la gloria de Dios. Para que se manifieste la gloria de Dios, debes tener unos dolores de parto. Tienes que padecer un poquito de tiempo hasta que la gloria de Dios sea manifiesta. Es como si Pablo dijera, vamos y salte de la escala. Pon todas tus aflicciones en un lado de la balanza y aún pon tu pulgar para darle más peso de ese lado. Luego deja que ponga el peso de gloria en el otro lado de la balanza y verás que tienes una leve tribulación allí. Si nuestra tribulación es leve comparada con lo que otros sufren. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que merecemos. Nuestra tribulación es leve comparada a lo que Jesús sufrió por nosotros. Nuestra tribulación es leve comparada a las bendiciones que disfrutamos. Nuestra tribulación es leve mientras experimentamos el poder de apoyo de la gracia de Dios. Nuestra tribulación es leve cuando vemos la gloria a lo que nos conduce. Al entender esto, en verdad podemos decir con Pablo, esta leve tribulación por la que estamos pasando. Para Pablo, el peso de todas las aflicciones temporales era ligereza en sí misma, mientras que la gloria por venir era una sustancia de peso y con una duración más allá de la descripción. Si el apóstol pudo llamar a sus ensayos pesados y largos, ligeros, constantes, y solo por un momento, nuestra dificultad debe ser infinitamente pequeña. Peso de gloria no es fácil de apreciar. El peso de gloria porque es un eterno peso, muy seguido. El problema no es tanto en lo que pensamos acerca de nuestra leve tribulación, sino que tenemos un concepto muy pequeño de nuestro peso de gloria que está por venir. Está visible en todas partes en cuanto a lo que influenció. En Hebreos, en el libro de Hebreos, Pablo habla sobre lo que significa peso de gloria. Es la palabra Shabbat, que significa ser pesado y ser glorioso. El apóstol en su griego une estos dos significados y dice peso de gloria. Vuelvo a repetir. Peso de gloria significa, Pablo utilizó la palabra Shabbat, que significa pesado, pero también glorioso. Pablo lo que hizo de la palabra Shabbat, la unió y sacó como resultado peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven. Y de aquí fue donde yo saqué el título para esta enseñanza. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo quiso decir esto especialmente en su propia vida y ministerio. A los ojos del mundo la vida de Pablo era un increíble fracaso lleno de dolores y dificultades. A la altura de una carrera que alcanzaría aún más, él lo dejó todo por una vida de sufrimiento, padecimiento y persecución, con un martirio eventual. Pablo reconocía que el mundo solamente mira el exterior y no las cosas eternas que no se ven. Por eso Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, todo lo que he ganado lo considero basura para expandirme hacia adelante al supremo llamamiento en Jesús y tener el éxito de la gloria de Dios. Pablo consideró todo lo que había logrado en su vida como basura. Eso hace el espíritu de fe, que no ve las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, las cosas espirituales, las promesas de Dios.
Las promesas de Dios tienen que tener un periodo para que se vuelvan realidad. De lo contrario, no serían promesas. Y para que esas promesas de Dios se vuelvan realidad, es necesario la fe. Por supuesto. No estoy diciendo que debes ignorar tus problemas o cerrar tus ojos a ellos como si no existieran. Son reales, pero de acuerdo a la palabra de Dios, esos problemas son temporales. Las cosas que se ven, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Y puedes estar seguro que si mantienes tu mirada fija en las palabras de Dios, todos tus problemas cambiarán. Una vez más podemos mirar la vida de Abraham y ver la prueba de eso. Romanos 4, 18 al 21 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando venía la duda a la vida de Abraham, él mismo se restablecía, Abraham se daba ánimo, recordando las promesas de Dios y que Dios es poderoso para llamar las cosas que no son como si fueran. Abraham no tomó en cuenta el estado de su cuerpo, no se enfocó en el hecho de que tenía 100 años de edad. No miraba su cuerpo anciano y arrugado, diciéndose a sí mismo: vamos viejo, tú puedes. No, él sabía que no podía procrear hijos, y hacía mucho tiempo que lo sabía muy bien. Él no miraba sus propias posibilidades, sino las de Dios. Y aquí es donde viene lo poderoso. La fe actúa en base a las promesas de Dios, no en lo que somos y en la condición de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Él mantuvo su atención fija en el poder y en la promesa de Dios hasta que estuvo totalmente convencido de que Dios tenía el poder para que sucediera, y que así sucedió. Como Dios lo dijo, así pasó. Cuando miramos las cosas que se ven, todo lo que vemos en nuestras vidas es una leve tribulación. Y luego parece que no es tan leve, pero cuando miramos las cosas que no se ven, entonces vemos y apreciamos el eterno peso de gloria. Pablo no está diciendo que todas las tribulaciones automáticamente producen gloria. Oiga bien, no todas las tribulaciones automáticamente producen gloria. Es posible que permitamos que las tribulaciones nos destruyan y que nos dejemos que las aflicciones nos hagan amargos, miserables, y que estemos centrados en nosotros mismos. Sin embargo, si miramos las cosas que no se ven, entonces nuestra tribulación obrará en nosotros un eterno peso de gloria. Eso es lo que yo llamo victoria. Eso es lo que yo llamo vivir siempre en victoria, a pesar de que vengan dificultades y tribulación, leve tribulación en tu vida. Si quieres desarrollar el espíritu de fe, tú también tienes que hacer esto. No debes considerar las imposibilidades naturales de tu situación. Te aseguro que Dios no lo hace. Dios quiere hacerlo Él mismo con nuestra fe. Él quiere proveer el poder, los recursos, la habilidad, todo. Lo único que Él espera que hagas es creer. Solamente tú debes creer. Tu trabajo es creer. El de Dios es hacerlo. Nuestro trabajo es creerlo. No es imposible, pero tampoco es simple. Si tan solo creyeras, si tan solo pasaras tiempo meditando en la palabra de Dios, en vez de enfocarte en tus propias limitaciones, terminarías igual que Abraham. ¿Y cómo terminó Abraham? ¿Y cómo fue que terminó Abraham exactamente? Muy bien,
Diría yo, él y Sara no solamente tuvieron ese bebé que Dios le había prometido, sino que vivieron lo suficiente para criarlo. Entonces, después que Sara murió a los 127 años de edad, pon atención, después que Sara murió a los 127 años de edad, Abraham todavía tenía vitalidad, tenía fuerza. Abraham tenía 137 años. Se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Así Abraham llegó a ser exactamente lo que Dios había dicho, que sería el padre de muchas naciones. Ahora eso es lo que yo llamo victoria. Eso es lo que yo llamo el espíritu de fe. Por lo tanto, tú puedes obtener esa misma victoria en este día si le puedes creer a la palabra de Dios y a todas las promesas de Dios. Allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra. A pesar de que a simple vista pareciera que nuestras vidas están atravesando por dificultades, por problemas, todo esto son leves tribulaciones, leves padecimientos, porque el peso de gloria que tú tienes para nosotros es mucho más grande. En escalas de medir lo que hemos padecido, los padecimientos que hemos tenido en esta vida como cristianos, no es nada comparado con lo que nos espera en el futuro. Te pedimos, Señor, que ministres nuestras vidas a través de estas dificultades, a través de estos problemas, a través de esta desesperanza que hemos podido traer a través de estas dificultades que el mundo entero está padeciendo y que de pronto en nuestras vidas se sienten los resultados y que ha afectado de cierta manera nuestra vida, Señor. Te pido que a través de ello nos puedas dar la oportunidad de creerte, de bendecir y de cada día aprender y sacar cosas claras y poder mostrar un testimonio de la gloria y del poder de Dios. En medio de nuestras debilidades tú estás dispuesto a actuar. En medio de nuestros sacrificios y de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestra escasez, tu gloria está esperando que le demos una oportunidad a través de nuestra fe y de haber podido creer en ti, Señor, para que estos problemas y estas dificultades puedan pasar rápidamente y poder mostrar un testimonio que el poder tuyo es real, que el poder tuyo es grande y que todavía el brazo tuyo no se ha cortado para manifestar y hacer milagros en medio de nosotros. Yo reprendo cualquier enfermedad que estén viviendo nuestros hermanos, cualquier escasez, todo espíritu de escasez, yo lo reprendo y ordeno que en vez de escasez, un espíritu de prosperidad, de bendición, de ayuda, venga sobre tu vida y seas bendecido de gran manera en este día. Si tú haces esta oración, créeme, amado, y tú abres tu ventana, como hemos dicho, abre tu ventana y le puedas creer a Dios y a su manifestación gloriosa a través del Espíritu Santo. Pon por obra en tu vida la palabra de Dios cada día y verás que tu vida cambiará. Tus problemas cambiarán y podrás ejercitar cada día tu vida para resolver. Y Dios está interesado en prepararte para toda buena obra día a día por medio de la bendición del Espíritu Santo. También quiero bendecir a aquellas personas que no son cristianas, pero que hoy nos están acompañando a través de la predicación de esta palabra. Y te pido que cierres tus ojos y digas: Señor Jesús, yo entrego mi vida a ti. He creído que estuviste muerto, pero que al tercer día resucitaste. Te pido que pases tu sangre por mi vida, limpie mis pecados, borres del libro de la muerte mi nombre y escríbelo en el libro de la vida y no lo borres nunca. Envía tu Santo Espíritu que haga morada en mi corazón y me ayude a tomar decisiones trascendentales en mi vida. Por muy fácil o difíciles que sean, ayúdame, Señor, a tomar las mejores decisiones para gloria de tu nombre y testimonio grande de lo que has hecho conmigo en este mundo, en este valle de lágrimas, que tu vara y tu callado infundirán aliento para sacarme adelante. Si tú hiciste esta oración de corazón, créame que su vida cambiará. La palabra y el Espíritu Santo
comenzará a transformarte. Te invito a que leas tu Biblia, y si tú no tienes Biblia, escríbeme al WhatsApp o al chat de este canal, y a vuelta de correo te estaremos enviando la Biblia y todos los libros y todos los escritos espirituales que tú necesitas para que tu vida cambie y tu vida espiritual pueda crecer. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vemos muy pronto en otra enseñanza y en otra oportunidad de compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta una nueva oportunidad.